me tocó presentar el módulo de calidad y seguridad del paciente en relación a la gestión humanizada. En ese contexto les quiero contar que yo trabajo en la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Claudio Vicuña, y cuando comenzamos a hacer las primeras intervenciones de humanización desde la Oficina de Calidad apoyada por el equipo de humanización, que somos de distintas áreas, lo primero que me preguntaron distintas personas del hospital, distintos estamentos, fue ¿qué tiene que ver la unidad de calidad con la humanización? ¿Por qué la bruja de calidad está haciendo cosas locas de humanización, básicamente? La verdad es que al principio dije, me nació, es parte de... Dentro de mí estaba este bicho de que no existe calidad y seguridad del paciente sin humanización en salud. Pero luego hice una revisión. Y si nos vamos desde las definiciones, la calidad y la seguridad del paciente busca minimizar el riesgo de nuestros usuarios a presentar un evento adverso asociado a la atención de salud, estableciendo procesos seguros de atención a través de la formación de una cultura de la calidad en las instituciones. Lo anterior no es posible de alcanzar sin conseguir una identidad institucional en sus funcionarios, siendo su objetivo social satisfacer las necesidades de salud de la población que así lo requiera, bajo los principios bioéticos fundamentales de la no maleficencia, la autonomía, la justicia y la libertad, permitiendo que el establecimiento de un orden que tenga sentido real, entre lo que se piensa, se siente y se actúa, marcando una diferencia significativa de la mera burocracia. Así es como la calidad asistencial y el acto de humanizar son un asunto ético que tiene que ver con los valores que conducen nuestra conducta en salud. Cuando ellos son los que nos motivan a diseñar políticas, programas, protocolos y realizar cuidados en pos de nuestros usuarios, es cuando las relaciones que se establecen entre los distintos actores que se encuentran verdaderamente asociadas a la dignidad propia de todo ser humano y la verdadera cultura de la calidad, una cultura viva, dinámica y centrada en el ser humano. Y es así. La calidad y la seguridad asistencial tiene todo que ver con la humanización. Y las brujas de calidad, sí, también podemos ser las locas de humanización. Con esto tengo el placer en realidad de presentar a Naldi Febre, mamá de 3 hijos, casada hace 20 años con Hernán, quien la acompaña en su historia y en todas sus actividades, doctora en Ciencias de la Salud, profesora titular de la Universidad Andrés Bello. Los dejo con Naldi. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Qué más tengo que contarles de mí? Nací en el año 67 en la Clínica de la Católica. Mi mamá tenía preeclampsia, parto gemelar a los 5,5 meses de gestación, por lo tanto las proyecciones de vida que teníamos con mi hermana eran muy bajas. Y aquí me ven, hablando de calidad, así que todo se puede. Me pidieron, y básicamente agradezco a la comisión de la red y en especial a la Cita Lago, que me invitó específicamente a hablar de estos indicadores que llevo hablando, yo creo que 14 años, de cómo el área de enfermería tiene que posicionarse en los indicadores de calidad. Y básicamente la bruja de calidad también tiene que ser y hablar de humanización. ¿Por qué? Porque la humanización del cuidado, ¿qué es lo que hace? Que el paciente entienda, que comprenda, que siga mejor las orientaciones, el explicar al paciente, darle un trato digno. Todo eso es humanización. Y eso va orientado a la satisfacción del paciente. Y el objetivo final de la calidad asistencial es la satisfacción de nuestros pacientes. Nosotros hacemos todo para satisfacerlos a ellos. Por lo tanto, la calidad y la humanización tienen que ir entrelazadas. No hay una sin la otra. Y eso
Es extremadamente claro en toda la literatura. Hablemos un poco del área de enfermería y de nuestro principal logro, pero de nuestros principales retos. En el año 2007 todas las enfermeras estábamos felices porque había salido el decreto específico que creaba las subdirecciones del cuidado. En los hospitales públicos, que íbamos a depender de los directores, pero que dentro de esas actividades teníamos que tener nuestros indicadores específicos para medir y evaluar la calidad de la atención. ¿Qué es lo que pasa? Han pasado 16 años y si a nivel nacional el ministro actual de Salud nos dice, está bien, vamos a hacer la política de humanización del cuidado, pero muéstranme algún número cómo las subdirecciones o las direcciones de enfermería de los hospitales han impactado en este cuidado, cómo han bajado las tasas de mortalidad, cómo han mejorado que las enfermeras no se vayan, recambios, etcétera. La verdad es que no tenemos ni un dato a nivel nacional, ni uno. Hay algunas actividades muy buenas en algunos hospitales, pero a nivel nacional no hay nada que mostrar. Por lo tanto, el gran reto que tenemos y el gran desafío actual es crear un conjunto de indicadores simples, medibles, que sean aplicables para todos los hospitales de toda la red a nivel de nuestro país. Es por eso que estas direcciones no tienen estos indicadores nacionales y básicamente no podemos demostrar cómo nuestro cuidado impacta en la salud de nuestros pacientes y además cómo impacta y tiene efectos en el sistema sanitario. Tenemos una oportunidad histórica extremadamente buena. El COVID, fuera de realzar la importancia de la higiene de manos, porque cuando habían visto médicos hablando de higiene de manos, nunca, también realzó a nivel mundial la importancia de la enfermería. Se nos reconoció cómo atendíamos, el esfuerzo, etc. Por lo tanto, estamos justo así como en la punta de la montaña, como para decir, ya, ahora vamos a mostrar lo que realmente somos y lo que hacemos. Pero eso hay que mostrarlo con datos. ¿Y qué datos se nos vienen a la cabeza que tenemos que cumplir? Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 está el Objetivo de Salud 3, que básicamente es lograr una cobertura universal sanitaria específica para todo el mundo. Pero está muy orientado a reducir las desigualdades, algo hice, a reducir las desigualdades en salud, ¿ya? Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a varias otras personas, una atención en salud óptima no se puede prestar simplemente asegurando hospitales maravillosos en infraestructura, suministros de primera línea, prestadores de atención todos acreditados, si no podemos tener esto, calidad en la atención y servicios inseguros. O sea, el cuidado de calidad y la gestión del cuidado es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque una atención de mala calidad afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad. Tenemos el índice, o hay varios índices que nos muestran que los pacientes que tienen menos posibilidad económica son los que se atienden en hospitales públicos, son los que más esperan, son los que muchas veces mueren en las listas de espera, versus los otros pacientes específicos. Sí, cuando partió el COVID, acuérdense que el COVID partió siendo, entre comillas, clasista, porque cuando llegó en la casta más alta en Chile. O sea, los que iban a Europa, los que viajaban, y de a poquitito fue bajando el nivel. El daño al paciente se ubica en el puesto 14 en contribución a la carga global de la enfermedad según la OMS cuando la comparan con todas las enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Los eventos adversos, caída de paciente, errores de medicación, infecciones asociadas a la atención de salud, que se pueden considerar eventos graves, algunos de ellos,
representan más o menos el 15% del costo anual de un hospital. Eso es mucha plata. Entonces, la idea es prevenirlos. Recuerden que al menos el 60% de los eventos adversos se puede prevenir. Las lesiones por presión se pueden prevenir en el 95% de las veces. Por lo tanto, tenemos que hacer varias cosas. A nivel mundial, bueno, todo el mundo se acuerda del informe Rares Humano que apareció en el año 99, que nos dijo ya y puso en la palestra pública, dijo, los hospitales cometemos eventos adversos. Y todo el mundo se convenció y empezamos a hacer vigilancia, buena o mala, no vamos a hablar de eso. 15 años después apareció este informe que se llama Free from Harm y nos muestra qué pasó después de este artículo del Instituto de Medicina de Rares Humanos. Y la verdad es que estábamos, entre comillas, peor, pero no peor porque hubiera más eventos adversos, sino que peor porque la gente se puso a medir en todos los países y es por eso que aumentaron los eventos adversos y más o menos el 10% del total de hospitalizaciones a nivel mundial los pacientes tienen cuando egresan, han sufrido al menos un evento adverso. Los errores pueden ubicarse dentro de la tercera causa de mortalidad después de las muertes por enfermedades cardíacas y enfermedades neoplásicas. Pero aquí entra el profesional de enfermería y es por eso que somos tan importantes. Yo soy enfermera egresada de la Austral, soy hincha de la enfermera y representamos el 70% de la fuerza de trabajo a nivel mundial. ¿Ya? O sea, sí o sí, donde hay, en cualquier lado que haya salud, tiene que haber al menos un enfermero. 2, en la primera línea somos los que más estamos en contacto con los pacientes. Y nuestra ciencia al cuidar nos permite organizar todo este cuidado para poder entregar a este paciente un cuidado seguro, estructural, administrativo, insumo y la gestión de este. Por lo tanto, tenemos que tener indicadores simples, nacionales, en relación a esto. La legislación nos basa. Tenemos que hacer gestión del cuidado y tenemos que tener algunos indicadores, pero algunos indicadores duros para poder pelear en el Ministerio de Economía, en algunos. O sea, si ustedes van al Ministerio de Economía y le dicen al Ministro de Economía que la tasa de flebitis de un hospital es X, o sea, obviamente no les va a importar, sino que se les sabe que la tasa de mortalidad en este hospital, cuando yo pongo 3 enfermeras en vez de 1, cae en tanto por ciento, eso sí que importa. Y eso tenemos que tener buenos indicadores, pero indicadores que sean amigables con otras ciencias, no solamente las nuestras. Las flebitis son importantes, pero no para discutir cosas de políticas públicas. Un paciente que aumente en la carga laboral de una enfermera hace que aumente la mortalidad en un 7%. Es un artículo que apareció en el JAMA, producido por la doctora Eiken, que es espectacular. Un aumento en un 10% en la proporción de enfermeras se asocia a un 12% de disminución en la mortalidad postoperatoria de los pacientes médico-quirúrgicos. Sustituir un profesional enfermero por un TENS, que en muchas instituciones puede pasar, aumenta la probabilidad de mortalidad de los pacientes en un 21%. Señor director. Por lo tanto, tenemos que mirar la calidad de cuidados enfermeros, pero esos son los datos que tenemos que mostrar y que lamentablemente en Chile no los tenemos. Calidad del cuidado enfermero, según Donovan, es la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado de ese paciente que tengo a cargo,
de acuerdo a los valores de este individuo y de su propia cultura. Así que tenemos que posicionarnos específicamente a través de esto. Tenemos algunas cosas. Uno, la acreditación de prestadores nos sirve. Sí, nos sirve. Tenemos todo un área de gestión que ve muchas cosas del área de enfermería y que actualmente como se está modificando, pero las acreditaciones son modelos de calidad, como el de la Joint Commission, el modelo americano, etcétera, que cada país o cada institución se somete. Es un paso inicial, pero estos indicadores para nosotras enfermeras, sobre todo en Chile, es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que poder encontrar indicadores sensibles a la actividad enfermera o enfermero. ¿Qué quiere decir esto? Se entienden estos indicadores sensibles a enfermería como aquellos criterios que vamos a evaluar y que pueden producir cambios en la salud de las personas, pero específicamente ligados a la atención de la enfermera y del equipo de enfermería, los TENS, auxiliares, etc. Entonces es difícil separar de las actividades del nutricionista una neumonía en ventilación mecánica multifactorial. Es difícil atribuirla a enfermería pura. Entonces, por eso tenemos que ir creando cosas. Aquí tenemos un estudio que evaluamos muchos, estos son cerca de 25.000 pacientes evaluados prospectivamente, y queríamos evaluar eventos adversos según estamento. Y ustedes pueden ver que enfermería y los médicos andamos por ahí en eventos adversos, ¿ya? Siendo el año 2015 azul y el 2016, 45% y 34%. O sea, son los dos primeros estamentos en esta institución. Entonces todos dicen, ay, las enfermeras que son las que más producen. Ya, pero veamos más de este evento adverso. Los eventos adversos, fuera de clasificar, uno los tiene que clasificar con daño, daño moderado, leves, etc. Y si ustedes ven, enfermería, a pesar de tener un poquito más de eventos adversos, en general el daño que produce los eventos adversos en la enfermería son leves. Esto quiere decir que no aumenta la estancia hospitalaria del paciente, etc. Pero en contrapartida, el daño que produce el área médica, porque obviamente tienen procedimientos mucho más invasivos de lo que hacemos nosotras, va de moderado a grave. Y eso sí que aumenta la estadía, aumenta el costo, aumenta todas las cosas. Entonces, este podría ser un buen indicador global para poder evaluar, pero habría que hacer una vigilancia. Lesiones por presión. Llevo 14 años haciendo prevalencia de lesiones por presión en todos los hospitales de Chile. Cuando llegamos nos dicen, ¿para qué vienen si nosotros no tenemos lesiones por presión? Ya le digo yo, perfecto, pero te va a hacer bien una prevalencia con ojos externos, etcétera. Ya. Tenemos muchos hospitales y las prevalencias de nuestros hospitales en Chile van desde 15,8 por cada 100 egresos hasta específicamente 21 por cada 100 egresos. O sea, tenemos lesiones por presión. Hay. Lo que pasa es que no se buscan, no se notifican. Inclusive aquellos hospitales que están sometidos a las prácticas del RNA. ¿Ya? Disculpen que sea tan bruta, y aquí viene una imagen horrible, disculpen, pero la puse específicamente para mostrar, y pido disculpas si alguien se siente pasado a llevar, pero este es un ejemplo prepandemia de una señora de un hospital público en Santiago, cuando fuimos a hacer un estudio de prevalencia. Una mujer de 80 y tantos años que estaba con un cáncer terminal, estaba con morfina endovenosa de mantención, estaban esperando básicamente la muerte. La acostaron, no la movieron más hasta el día que hicimos la prevalencia, y cuando la movimos estaba tal como ustedes la ven. Así que esto pasa, y pasa con bastante frecuencia a nivel hospitalario.
Y esto es un estudio que también quiero mostrarles y por eso la política pública de humanización a mí me hace pero mucho sentido. Porque con política pública, fuera de palabras bonitas, vamos a tener específicamente recursos, vamos a tener intervenciones a nivel primario, secundario, etcétera, capacitación, etcétera, cosa que necesitamos. ¿Por qué lo digo? Tengo un proyecto que estamos en atención primaria, en pacientes postrados, la tasa de lesión por presión en el programa de postrado de muchos pacientes es de 45%, ¿ya? Fuera de eso, pero quiero ir, uno, la tasa es alta, dos, quiero ir específicamente al gráfico que está en rojo abajo, perdón, de nuevo lo saqué, sorry. ¿Qué quiero mostrarles? Quiero mostrarles la sobrecarga del cuidador. El índice SARIT es altísimo, o sea, más de el 70 y tanto % de los cuidadores tienen un SARIT altísimo. Hay pacientes o cuidadores que llevan más de 41 años cuidando personas y solos. Nos tocó específicamente, que es el caso de algunos pacientes 80 años con Alzheimer terminal, que no se movía en cama, y la señora con inicio de Alzheimer, y vivían solos. ¿Qué educación, qué capacitación, qué es lo que uno hace con eso? ¿Cómo le va a decir aliméntelo? O sea, por eso una política específica yo creo que es extremadamente necesaria. Entonces necesitamos acercarnos a indicadores sensibles. El ámbito de la gestión clínica en la acreditación, lo más probable es que nos pueda aportar algo, sobre todo en específicamente este nuevo orden de la acreditación que viene ahora. Los cuidados perdidos también son un buen indicador. Y básicamente los cuidados perdidos es todo lo que se indicó y que no se hizo. Y de eso, ustedes vieran los registros, hay mucho. Cambios de posición para el EPP, cerca del 67% no se registra. ¿Ya? Omisión de medicación, ustedes ven 7, 15, 21, círculo, círculo, y nadie se pregunta por qué está en círculo, esa es omisión. ¿Por qué los cuidados perdidos? Déficit personal, falta de tiempo, etcétera. ¿Impacta específicamente en la calidad del cuidado? Sí, se impacta. Y básicamente lo podemos ver en muchas cosas, los cuidados perdidos, así que cuidados perdidos también sería un buen indicador para evaluar. En base a eso, con cita, se nos ocurrió mandar un phone y estamos esperando que salgan los resultados, porque la idea es crear indicadores sensibles a través de un... No les voy a dar la lata de mostrarles el cómo lo vamos a hacer, pero aquí participa la Universidad Austral, la Universidad de los Andes, nosotros de la UNAP, el Ministerio de Salud y otras entidades, y ojalá que nos logremos, pues yo creo que es necesario. Pero algo que les interesa a ustedes, la Dirección Nacional de Enfermería en octubre del año pasado nos solicitó, junto con muchas enfermeras jefes de hospitales públicos, nos solicitó evaluar, ellas tienen que medir la calidad del cuidado de enfermería en sus hospitales. Y el problema es que les llegó el requisito ministerial y la orden, no sé si es decreto, ley, lo que sea, pero no les dijeron cómo y con qué medirlo. Entonces nos pidieron, por favor busquen, y nosotros hicimos una búsqueda sistemática de la literatura, etcétera, y dijimos ya, vamos a medir con esto, lo presentamos, y la idea es que vamos a evaluar, porque el cuidado se puede medir desde el punto de vista de la enfermera que brinda el cuidado y desde el punto de vista del paciente que recibe el cuidado. Y decidimos evaluar la satisfacción del paciente que recibe el cuidado, ¿ya? Porque es más fácil,
Y básicamente también existía el fenómeno que frente al mismo cuidado, la enfermera decía que su cuidado era maravilloso y en ese mismo cuidado el mismo paciente decía que ese cuidado que había dado esta enfermera era muy malo. Ya, entonces las percepciones son súper diferentes. Entonces vamos a hacer y preparamos a todos los hospitales públicos que quisieron participar, que fueron como 100 y tantos. Parte de la Dirección Nacional de Enfermería. Necesitamos una serie de cosas, va a ser un estudio descriptivo exploratorio. Vamos a usar un instrumento de percepción del comportamiento de cuidados humanizados de enfermería. En su tercera versión, validado en Chile, validado en hospitales, Crombas bueno, o sea, está todo bien. En pacientes adultos, hospitalizados de 48 horas y más, con ciertos criterios de inclusión y exclusión, pasado por comité de ética como investigación, por eso no hemos partido todavía. Y en esos servicios específicos que hemos definido. Y vamos a recolectar la información en una ficha digital de datos específica, que ya la tenemos, que no se las voy a mostrar, con muestras representativas, y la idea es que vamos a dar informes por hospital, por servicio, etcétera, y a nivel nacional, y se lo vamos a dar a la dirección. Y hicimos un piloto en cerca de 200 pacientes y nos dimos cuenta que había que explicar cosas. Explicar cosas como que, primero, estimado paciente, nos interesa como institución evaluar su experiencia durante esta hospitalización. ¿Cuál? La del equipo de enfermería. Entonces ellos siempre preguntan, ¿cuál es el equipo de enfermería? Y de repente dicen, ¿cuál es la enfermera? Eso es lo peor de todo. Entonces uno tiene que llamar a la enfermera, esta es la enfermera, entonces no vamos a evaluar ni al médico, ni al kinesiólogo, ni a la y mostrarle así, con los uniformes, los colores, o sea, tuvimos que hacer toda una cosa que el paciente, no sé, de 80 años, 70 años, pudiera entender que hablaba, escuchaba bien, pero viera y supiera a quién estaba evaluando. Entonces eso es una de las cosas que nos costó mucho. Es bastante rápida. Así que 10 minutos de evaluación. Ya capacitamos a nivel nacional. Ahí está Roberto, que ya no es Roberto, ahora ya está el jefe nacional específico, que ya hablamos y ya autorizó el trabajo. Así que espero en el próximo congreso mostrarles los datos de cómo salimos. Partimos en octubre. Y ese es mi correo si alguien necesita alguna cosa. Muchas gracias por la atención. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Por allá. Hola, buenas tardes. Aquí. Allá. Aquí atrásito. A la derecha. Mucho gusto, me presento nuevamente. Soy María Peniche, vengo de México y estoy ahorita con la Superintendencia de Salud. Mi pregunta va en dos sentidos. Nosotros estudiamos calidad de la atención clínica y estamos tratando de migrar de la satisfacción a la experiencia. Porque la satisfacción es un punto muy central, la experiencia mide toda la evaluación. Mi primera pregunta sería, ¿por qué medir nuevamente satisfacción y no experiencia? Y la otra va dirigida a, ¿por qué únicamente medir la actividad de enfermería y no da todo el personal sanitario, cuando sabemos que los cuidados sanitarios o la atención brindada a la persona involucra toda la cadena de atención que va desde la persona que integra o abre la puerta del hospital hasta la que le da el alta al egreso, ¿no? Entonces, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ya. Primero voy a empezar por la segunda. La idea es poder empezar a tener indicadores propios de enfermería, porque tuviste que han pasado muchos años y que no tenemos. Y definimos medir en los hospitales públicos eso de acuerdo a conversaciones internas que tuvimos con varias personas. Porque satisfacción y percepción de la satisfacción usuaria, básicamente porque teníamos que empezar por algo. Y dentro de todo lo que hay a nivel internacional, una de las pocas escalas que está
con la traducción transcultural, con toda la parte estadística muy bien hecha al castellano, que era un castellano colombiano, que después se hizo la traducción al castellano chileno. Estaba con estadísticas buenas y además se aplicó y se vio la aplicación de esta encuesta a nivel de hospital y también fue validado a nivel de nuestros hospitales en Chile. Y por lo tanto nos pareció que estadísticamente era algo muy correcto para que se aplique a nivel nacional. Después vamos a derivar a otras cosas, pero este es el primer, yo creo que inicio en que todas las direcciones del cuidado de Arica a Punta Arenas van a medir los mismos días, lo mismo, y vamos a tener un dato a nivel nacional. Muchas gracias, Naldi. No tenemos más tiempo para preguntas. Un aplauso para México también, que estuvo presente. Naldi, pase a recibir su regalito. Y le damos un aplauso grande.